Hola Sulimar, ¿cómo estás? Bueno, viendo la tarea que me mandaste, me di cuenta de que los primeros ejercicios son preguntas de definiciones, así que yo te voy a mandar la respuesta porque ya los busqué del 1 al 5. Y bueno, aquí no te piden que digas cuál es la fuente de la información, básicamente casi todo está en internet, excepto algunas cosas. Y la 6, que es son preguntas de verdadero y falso. Me parece que solo son dos, o tres, son tres, perdón. Y una de ellas es falso, dos. Entonces, ahorita las digo o vemos qué es lo que es. Entonces, y en estas son hacer unas conversiones. Esto puede sacarse por regla de tres. Y yo creo que es mejor sacarlo por regla de tres porque primero esto es 180, esta M es metros y esta H se llama hecto. Eso se puede buscar por internet y te muestro qué es. Igual esto de mm son milímetros y estos son decámetros. Eh, Kilogramos a digramos. 500 metros a kilómetros. Estos son 10 días a segundos. Todo se puede sacar por regla de 3. Y en cuanto a las demás no las he revisado y que me dijiste que tenías chance hasta dentro de 2 semanas. Pero ahora nos vamos a enfocar en esta primera parte para no tratar de no hacer el video tan largo y pues busco de ayudarte con una segunda parte y, y la última parte la dejamos por el fin de semana que viene porque igual hay tiempo. Me dijiste que era para el 18, entiendo que el 18 es el lunes dentro de 2 semanas, entonces vamos bien. Ok, en primer lugar, la primera pregunta dice: explica de forma breve las diferencias entre expresiones cinemática, distancia y desplazamiento. Para empezar, cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, entonces, sin tomar en cuenta su origen. Entonces, eh, la cinemática es eso, una rama. La distancia es una magnitud, es algo medible. Por ejemplo, si yo escribo dos puntos, un punto A y un punto B, entonces entre A y B, si tú pones una regla A entre A y B, te va a dar una medida. Vamos a decir que aquí hay 10 centímetros. Entonces, eso es una distancia. Distancias son kilómetros, metros, centímetros, etcétera. Tienes muchas unidades así. Y, y luego está el desplazamiento. El desplazamiento se podría tomar como que es similar a la distancia, pero en física, cuando se habla de desplazamiento, se habla de vectores. Un vector es algo que tiene dirección, magnitud y sentido. Un vector es básicamente una flecha. Es como si tuvieses esta medida, pero como si se estuviese moviendo. Es como si cuando hablamos de desplazamiento, podemos hablar de, imagínate que esto es como se movió algo. O sea, como se movió como esta flecha. O sí, vamos a decir así. Entonces, el desplazamiento sería algo que se va moviendo. Algo así. Algo completamente distinto a la distancia. No es exactamente una cantidad física, sino que es como un vector. Yo no sé si has visto vectores antes, pero básicamente es eso. Espero que no sea medio confuso. De todos modos, te lo anoto ahí y te noto la diferencia. Ok, hablando un poquito de la pregunta 2 dice cuáles son la diferencia entre las expresiones de rapidez y velocidad. Rapidez es, por ejemplo, la velocidad que dicen los carros, que si un carro se está desplazando a 10 kilómetros por hora, eso es rapidez. Rapidez es la cantidad de movimiento que se hace en función del tiempo. Cuando dice 10 kilómetros por hora, quiere decir que se desplaza 10 kilómetros cada hora. Es decir, que cuando pasa una hora, ese carro que va súper lento se desplaza 10 kilómetros. Entonces,
Y la velocidad, bueno, ya como que la misma palabra lo dice. Velocidad es casi lo mismo y uno tiende a entender que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque la velocidad es como el desplazamiento, cuando te explicaba anteriormente. La velocidad es otro vector, es como otra flecha. Si el desplazamiento es, perdón, si el carro que va a 10 kilómetros por hora, vamos a dibujar ahí un medio carrito bien feo. Bueno, eso no es un carrito, pues vamos a decir que es un platillo volador. Si él se desplaza de este punto A a este punto B, él va a tardar, digamos que aquí son los 10 kilómetros y está moviéndose 10 kilómetros por hora. Entonces, él va, él va a tardar 1 hora en recorrer esto porque se está moviendo 10 kilómetros por hora y estos son 10 kilómetros. La velocidad, no, la velocidad es un vector. Es igual que esto, es otra flecha que indica en qué dirección se movió. En este caso, como estos puntos están casi en una línea recta, yo puedo dibujar un vector que sea la velocidad, así, que indica hacia dónde se movió, con qué rapidez se movió. Pero eso no necesariamente tiene que ser una línea recta. Si estuviésemos hablando del lapicero y se estuviese moviendo hacia donde señala la punta del lapicero, entonces la velocidad sería algo así. Sería hacia dónde se está moviendo, hacia dónde está señalando y con qué rapidez. Ahora, la número 3. ¿Cuál es la unidad de rapidez en el sistema CGS? Esos son CGS y lo que ahorita es centímetros, gramos y segundos. Entonces, si hablamos de centímetros y tú ves en tu regla, en una regla que tú tengas, tú vas a ver esto. Centímetros es una unidad de metros. Eso quiere decir que hay... Déjala. Ay, Dios. Se desenfocó esto. Ok, hemos vuelto. Centímetros, como te decía, es una unidad de medición. Entonces, cuando hablamos de centímetros, puedes mirar en tu regla que tiene centímetros y 100 centímetros es un metro. Exactamente eso, por eso, porque centímetros es un metro dividido por 100. Y ese sistema dice centímetros. Y lástima que esto no está enfocando nada. Ok, centímetros, gramos, que ya debes saber que eso es una unidad de peso, y segundos. Esa U me salió bien fea, parece una W, pero bueno, ahí está. Segundos. Entonces C, G y S. Entonces, la pregunta que te hacen es sobre cuál es la unidad de rapidez del sistema CGS. La unidad de rapidez del sistema CGS sería tomar una cantidad normal. La rapidez ya te había dicho que era, por ejemplo, kilómetros sobre hora, kilómetros por hora sobre hora. Si yo tengo kilómetros sobre hora y en este sistema solo se pueden tomar centímetros, gramos y segundos, entonces en este sistema va a ser un equivalente a centímetros arriba, porque eso no se pueden tomar kilómetros ni metros, sino centímetros, y como ahora su equivalente sería segundos. Entonces la unidad de rapidez es sí. En esta respuesta te puse, creo que directamente, que es centímetros sobre segundos. Y la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, la trayectoria es como si tú miras un mapa y ves a... O sea, anotas los puntos de donde has estado o ves
como que la línea que has hecho desde que saliste, por ejemplo, de tu casa y empiezas a dibujar una línea desde tu casa, digamos que es tu casa, y tienes que, y aquí está el metro, y por aquí está la escuela. Entonces, si tú sales de tu casa, caminas por la calle, agarras el metro te lleva hasta aquí y de aquí te bajas y sigues y caminas hasta la escuela. Entonces, esta línea que tú dibujas se llama trayectoria. Esa es la trayectoria que tú hiciste desde tu casa hasta la escuela. El desplazamiento es diferente. El desplazamiento, ya te había dicho antes, es una flecha, es un vector. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estabas saliendo de tu casa, esa flecha estaba apuntando hacia adelante. Cuando tú seguiste hacia el metro, estaba apuntando hacia el metro. Cuando tú te subiste al metro, estaba apuntando donde fuera el metro. Y cuando te bajaste y caminaste, estaba apuntando donde te va al colegio. El desplazamiento cambia. Puede tener una magnitud, pero cambia. Entonces ahí te lo puse. La trayectoria es una magnitud. Perdón. Sí. La trayectoria es una unión de puntos. Punto. Y el desplazamiento es un vector. Así de sencillo. ¿Qué más? ¿Cuándo coinciden la distancia recorrida y el desplazamiento? Ahí tienes. Aquí tienes. A ver. La, la distancia recorrida ya yo te había dicho que era, por ejemplo, esta distancia, 10 centímetros, que es de un punto A un punto B. Si estamos hablando de desplazamiento entre el mismo punto A y el mismo punto B, fíjate que la flecha va a señalar hacia adelante nada más, porque aquí no hay más nada. Él no tuvo que dar vueltas y la flecha no tuvo que señalar hacia otro lado. Cuando tú estás viendo que un objeto se mueve en línea recta, eso se le llama movimiento rectilíneo. Y si ese objeto no cambia la velocidad a través del tiempo, se mantiene en 10 kilómetros sobre hora, a eso se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, movimiento rectilíneo uniforme. Las siglas son más o menos estas, pero solamente en este caso, porque la flecha siempre apuntó en la misma dirección y el desplazamiento es el mismo que la distancia, entonces en ese momento la distancia recorrida y el desplazamiento son iguales, se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora vienen las preguntas de verdadero y falso. Las voy a ir leyendo porque no las había leído antes. Un cuerpo está en movimiento cuando su posición varía con respecto al tiempo, respecto a un punto considerado fijo. Eso básicamente te están preguntando de que si por ejemplo tú estás sentada en el mueble y te paras y empiezas a caminar y llegas hasta la mesa, te están preguntando si estuviste en movimiento. Y la respuesta es verdadero, porque sí te estás moviendo. La segunda dice, la velocidad es el desplazamiento que se obtiene al multiplicar la distancia y el tiempo. Eso es falso, porque, como yo te había dicho antes, es, la rapidez es kilómetros sobre hora o centímetros sobre segundo. Cuando tú ves esta expresión, quiere decir que cada centímetro que se estás moviendo entre el tiempo que has tenido para hacer ese movimiento determina la velocidad. Y básicamente esto no es así. Esto simplemente sería dividirlo en realidad. Si tú tienes un desplazamiento que es un vector y lo divides entre el tiempo que te ha tomado hacer ese desplazamiento, entonces te va a dar la velocidad. Y no es necesariamente así. Pero esa sería la justificación. La velocidad no es el desplazamiento que se obtiene al multiplicar la distancia y en el tiempo. Y la razón es sencilla. La velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces, no perdón, me confundí. No es que tú multiplicas el desplazamiento por el tiempo, sino es
Listo, me quedé pensando un momento. La velocidad, claro, porque la pregunta es confusa, pero es eso. La velocidad es el desplazamiento que se obtiene al multiplicar la distancia y el tiempo. No. La velocidad es, y porque dicen que es el desplazamiento también, bueno, pero no. Si tú multiplicas la distancia y el tiempo, te da kilómetros y segundos. No, eso no es nada. Sencillamente lo que tienes que decir acá, la justificación, es que la velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo. Por ejemplo, kilómetros sobre segundos. No kilómetros por segundo. Eso no es así. Y ya, eso es todo. Kilómetros sobre hora es la unidad fundamental de la rapidez. No. La unidad fundamental de la rapidez es metros sobre segundos. Ay, Dios. Así, metros sobre segundos. Y yo siempre lo pongo, los encierro así. Y sencillamente en el sistema. En el sistema. En el sistema métrico. ¿Y por qué digo el sistema métrico? Porque ese es el sistema que nosotros utilizamos en Venezuela. Entonces, bueno, la respuesta a la pregunta es, esa respuesta es falsa y dices que esta es la unidad. Bueno, sería básicamente decir la unidad de distancia es metros sobre segundos en el sistema métrico. Y ya. Ok. Ok. Ahora realice las siguientes transformaciones. 180 metros a HM. Entonces, bueno, lo voy a copiar acá. Creo que se me acaba el espacio de esta hoja que agarré y estoy haciendo todo así desastrosamente. HM. Ay, Dios. 180 metros. Sí. 180 metros a hectómetros. Ok. Cuando tú veas que le están añadiendo una letra aquí, normalmente simplemente es utilizar una de las tablas que quizás te dieron, pero yo lo hago diferente, porque esta H significa que este número está siendo multiplicado o dividido entre alguna cantidad. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar en internet las tablas y la conseguí. Ok, buscamos la H. Fíjate, esta tabla tiene algo bueno que dice cuando son múltiplos, o sea, cuando hay que dividir o cuando se multiplica por estos números raros o cuando se multiplica por estos números de acá arriba. Normalmente esto solo funciona para unidades que no son segundos, nunca se habla de kilosegundos, por ejemplo. Cuando hablas de unidades de tiempo se habla de segundos, horas, minutos, milisegundos y bueno, ahí se aplica. Bueno, básicamente el ejercicio pedía convertir 100. Ay, otra vez este enfoque. A ver. No, pero. Ahí está. Como básicamente el ejercicio pedía convertir 180 metros a hectómetros. Cuando normalmente cuando tienes. O sea, cuando vas a ascender, porque nosotros estamos en centímetros. ¿Qué dije? No estamos ni en centímetros. Estamos aquí, decámetros. 10 a la 1. Todo lo que tú veas. Ay, no sé cómo explicar esto. O sea, todo. No sé cómo explicar esto. Porque, o sea, es como si estuviese multiplicando. Aquí, tú ves el número
si es decimal, y esto, si es 0,1, tú puedes escribirlo como 10 a la menos 1. Si es... Y esta unidad esta no la conozco bien. De verdad que no la conozco. Pero es 10 a la 1. Y hay una en medio que es 10 a la 0. Porque 10 a la 0, todo el número elevado a la 0 es 1. Excepto algunos problemas matemáticos por ahí. Entonces, esto es como si estuviese 180 multiplicado por 10 a la 0. Que eso da 180 metros. Da lo mismo. Ahora vamos a ver cómo saco esto por regla de 3 para explicártelo, porque nosotros estamos aquí. Nosotros estamos en medio de decimales y de camales, no sé si se escribe bien, pero estamos en medio. Y cuando tú quieres subir, tienes que dividir entre este número que está acá. Si tú estás abajo y quieres subir, siempre tienes que dividir entre el número que está de este lado de la tabla. Y si estás arriba y quieres bajar, tienes que multiplicar por el número que está de ese lado de la tabla. Entonces, vamos con eso. Lo dije bien. Si estás arriba y quieres bajar, tienes que multiplicar. Y si estás abajo y quieres subir, tienes que dividir. Solo para repasar porque no estoy seguro de si lo dije bien. Y el video ya lleva 20 minutos. Entonces, si nosotros estamos acá, en el medio de decimal y de camal, como se escriba, y yo quiero subir dos veces, entonces si aquí está 10 y aquí está 100, yo voy a dividir el número que yo tengo entre 100. Entonces yo lo que hago es que si tengo 180 metros, entonces cuando lo paso a hectómetro, divido esto entre 100 y 180, entre 100 es 1,8. Y siempre que hagas la conversión tienes que poner la letra que estás buscando. 1,8 hectómetros. Ahora, el segundo. Fíjate que ahora es 300 milímetros A de M, que no estoy seguro de K metros, creo que se dice. Y acá. Vuelvo a la misma tabla, te voy a mandar la tabla. Entonces, milímetros es esta otra M. O sea, siempre que tú veas una letra aquí, es la letra que tiene que ir acompañada a la unidad. Si la unidad es metros, es M. Entonces va a ser MM. Esto es mu, se llama mu, no es una M ni una U. Pero si es micro, va a tener esta letra y una M aquí que es metro. Y así vas con todas. Igual con kilogramos, gramos, microgramos, así. Igual, lo mismo. Esto y la unidad. Capaz sea un poco confuso al principio, pero te vas a ir acostumbrando. Entonces, básicamente tenemos 300 milímetros A de M. Entonces, fíjate, aquí dice 2 M's y buscamos de M. Entonces, tengo que buscar la M minúscula, que es esta. Estoy aquí y quiero ir a de M, de decámetro. Es este. Decámetro, así mismo se dice. Entonces yo estoy aquí y quiero ir para acá. Dependiendo de la cantidad de veces que tengas que subir, hay una escalera. Yo no tengo esa escalera y yo realmente ya lo hago como ya me acuerdo. Pero bueno, estás acá y quieres subir hasta acá. Eso significa básicamente, y voy a pausar un segundo el video.